Buenas tardes. Continuamos con la siguiente conferencia del ciclo de Arqueología Urbana y en esta ocasión me acompañan Romana Erice y Maika Aguarot para hablar del caso concreto de Zaragoza, de la antigua Caesar Augusta, la colonia Caesar Augusta. Bien, como todos los intervinientes, pero quizá en este caso aún más, es un placer presentar a las dos intervinientes, comenzando por Maika, que ella es experta, hizo su tesis doctoral en cerámica romana y luego pues dirigió sus pasos hacia el proceloso mundo del patrimonio, la gestión patrimonial, igual que Romana Erice, que en su caso ella orientó sus primeros pasos al estudio de las fíbulas romanas. Y también acabó en el mismo mundo y en el mismo organismo. Les cuento esto, ahora les digo qué organismo es, porque es un ejemplo muy claro, ambas dos constituyen un ejemplo muy claro de lo que significa que las adecuaciones, los usos y la gestión patrimonial sean desempeñadas, desarrolladas y sobre todo supervisadas por profesionales que tengan también muy interiorizado lo que es la investigación y la importancia de no vender o desarrollar cualquier elemento, sino tener muy interiorizado un discurso científico y entender como científicos que lo que se tiene que vender al público, lo que se tiene que enseñar al público, tiene que ser un discurso coherente, razonado, honesto y científico, aunque evidentemente no vayamos a tratarlo lo mismo que en una publicación. Yo creo que es un hecho que en el Ayuntamiento de Zaragoza, la institución que las dos han estado, en el caso de Romana hasta hace unos meses, todavía en el texto estaba en presente, es decir, todavía ellas trabajaron en el servicio de arqueología del Ayuntamiento de Zaragoza mucho tiempo y en el caso de Maika Aguarot estuvo algunos años en el servicio de la Diputación, el servicio de la Diputación General de Aragón y volvió al Ayuntamiento. En el caso de Romana ha estado siempre en el Ayuntamiento. Pasaron ambas dos, han dirigido las dos el servicio de Cultura durante años, de hecho una ha sucedido a la otra unos años más, es decir, han mantenido dentro del equipo una línea coherente de investigación, de musealización y de patrimonialización de los restos arqueológicos con un concepto de arqueólogo. Ellas han desarrollado o han sido, mejor dicho, que a ellas les gusta siempre que sea así, decirlo así, han sido la punta de lanza o la cabeza visible de un gran equipo que ha trabajado precisamente para adecuar todos aquellos restos que la arqueología de Zaragoza fue desarrollando, museos vivos, museos directamente vinculados a los lugares arqueológicos, museos de sitio, el Museo del Foro, el Museo del Muelle Fluvial o del Puerto, el Museo de las Termas de San Juan, si no me equivoco, el Museo del Teatro, donde en cada uno de ellos han ido adecuando el discurso dentro de este concepto global de esta Caesar Augusta romana. Independientemente, que es verdad, ellas han llevado de alguna manera esto, independientemente que no hubiera luego un apoyo científico de más altos vuelos para abordar el estudio completo, integral de estos yacimientos, se ha podido hacer lo que se ha podido hacer, pero ellas han hecho la parte que les ha tocado, que es la parte de patrimonialización y musealización, y han convertido Zaragoza en uno de los espacios. Antes hemos visto la semana pasada Cartagena, pero yo creo que era uno de los espacios de referencia donde aquello que se había excavado se había musealizado y se puede visitar y hoy en día constituye un espacio inmejorable para conocer cómo es esta arqueología urbana llevada con mimo, con mucha sensibilidad. Hay vídeos. Me estoy acordando, una vez le pedí a la profesora, le pedí a Maika Aguarot que me pasara directamente el texto. Hay vídeos en el Museo del Teatro que demuestran, yo creo muy bien, uno se lo puede perder, demuestra muy bien la sensibilidad y cómo puede uno abordar esto, no solamente con rigor científico, sino con un cariño y una sensibilidad que, en definitiva, ahí es donde se muestra la pasión del arqueólogo, en definitiva, que al final pues, también parte de nuestra labor es darle vida
a esos restos que nos hablan de quién está detrás y de quién ha vivido, esos susurros que hay que percibir. Me permiten que me ponga un poquito poético, porque es verdad que al final esto también impacta mucho más y constituye un recurso que también llama la atención, porque nos engancha con esos que nos precedieron. Yo no les puedo decir más allá de que les dejo en manos de dos profesionales que han desarrollado una inmensa labor en ese campo, siguen trabajando en su campo de la arqueología, cada una de ellas en su ámbito. Son colegas, amigas, hemos trabajado juntos, con lo cual les puedo, quizá he sido mucho más, personal en este caso, pero también yo creo que eso forma parte de lo que nos define a los arqueólogos y a los amigos. Y nada más, les dejo en sus manos, que tienen... Buenas tardes. Bueno, no le hemos pagado, ¿eh? O sea, que conste que esto es cariño, que es cierto que nos tenemos. Antes de nada, queríamos agradecer a los organizadores de este curso que nos hayan invitado. Nos dan la oportunidad de hablar del trabajo realmente de nuestra vida, porque hemos estado muchos años al pie del cañón, tanto excavando como musealizando Caesar Augusta, y en especial a su director. Bueno, pues comenzaremos. Para hablar de la génesis de los museos de la ruta de Caesar Augusta, debemos retroceder en el tiempo. Nos vamos a ir a final de la década de los años 70, hacia 1979, un poquito antes del siglo pasado. En esa época, el urbanismo de la ciudad de Zaragoza se enfrentaba a un acuciante problema muy serio. El casco histórico, que se había degradado mucho en los últimos años, había derruido muchos edificios y se encontraba jalonado de numerosos solares vacíos que requerían las preceptivas catas arqueológicas que ya estaban ya previstas y las excavaciones en caso positivo antes de construir. Para que se hagan una idea, este es un plano en la parte superior de la cantidad de intervenciones, un puntito cada una, que ya habíamos detectado hace algunos años. Y en el plano inferior encontrarán los lugares en rojo en los que se había detectado niveles de época romana. Con frecuencia los sondeos resultaban positivos, había que excavar, con la consiguiente ralentización en los permisos de construcción, igual que sucedía con los proyectos municipales de renovación de infraestructuras en los viales de la ciudad. En este contexto, el Ayuntamiento de Zaragoza, que ya en 1979 se había implicado en el proyecto de la Ley de Patrimonio Artístico, regulando el procedimiento de catas y excavaciones, en un momento con un clima de esperanza democrática, voluntad y con un gran empuje cívico, mostró una sensibilidad patrimonial excepcional, que se plasmó mediante un convenio con el Ministerio de Cultura, en ese momento, en la creación en 1981 de una sección de arqueología municipal, la primera en toda España, que sirvió de modelo a otras muchas ciudades, con un equipo que llegó a tener 21 personas en total, un equipo compuesto por arqueólogos, restauradores y operarios. En contraste, hoy en día debo decirles que la plantilla es de un arqueólogo y 4 operarios y un restaurador a medias con Bellas Artes. El Ayuntamiento en estos momentos se convirtió en el garante de los procesos de control patrimonial en la ciudad, con unos protocolos reglados que atenderían no solamente las excavaciones arqueológicas, sino también la investigación y la rentabilidad cultural de los datos obtenidos. Pero, si nos situamos en esta etapa, a finales de los años 70, ¿qué podía verse del pasado romano de la ciudad? Pues dos cosas. Unas podían observarse en el Museo de Zaragoza, pero el Museo de Zaragoza es un museo generalista, que tiene arqueología y bellas artes. El espacio que podía dedicar
al pasado romano de Caesar Augusta era muy limitado. Únicamente había una selección de unos cuantos mosaicos, algunas esculturas y algún grupo de ánforas. No podía dedicarle más y, desde luego, no podía ambientar a qué contextos pertenecían estos hallazgos, algunos muy antiguos. Y otra cosa que podía verse en ese momento eran las murallas. Las murallas de la ciudad, un fragmento de 3 torreones que, aunque muy restaurados en los años 40, 50, sí que evidenciaban un glorioso pasado romano. Por otra parte, en el año 1972 se había encontrado los restos del teatro romano. Pero ¿qué sucedía en ese momento? En la imagen de uno de los lados pueden ver cómo estaba limpio y terminado de excavar en el año 2000, pero en esos momentos era un auténtico nido de ratas, no nos vamos a engañar, y de basura que se acumulaba. Y además el monumento estaba cercado de un muro que no permitía ver el interior, con lo cual era un solar abandonado en el centro de una ciudad que nadie reconocía. Aquí hemos puesto en este cuadro muy sucinto una serie de fechas que son claves para entender la arqueología urbana en la ciudad de Zaragoza. Las primeras excavaciones fueron realizadas con método arqueológico por la universidad en el año 50, de manera esporádica. En el 72 se había descubierto el teatro. En el 75 comenzaron las excavaciones por parte de la dirección del Museo de Zaragoza. Y ya en el 81 es el convenio con el Ministerio de Cultura que yo les acabo de comentar. Un poquito después se crea la Diputación General de Aragón, que sustituye al Ministerio de Cultura, y se crea otro convenio que sustituye al de 1981. En 1991 sucede un hecho importante desde el punto de vista de la gestión, y es que el Ayuntamiento decide que ya no da para tanto, que es imposible que los equipos de arqueología municipal excaven la totalidad de los solares públicos que en ese momento había en la ciudad, y únicamente queda la sección de arqueología para los solares de titularidad municipal y los viales. En esos momentos también se sigue excavando en el teatro de manera esporádica, y un tema que nos planteamos muchas veces es el papel de la universidad en la arqueología urbana. Pues en este caso la universidad excavó en 2 edificios importantes y simbólicos, que es la Concatedral de Zaragoza, la SEO, y la Aljafería, pero de manera puntual y no continuada. Y en 2003 también es una fecha importante, porque en ese año se inaugura el Museo del Teatro de Caesar Augusta, una vez musealizado. Durante todos estos años se produce una auténtica cascada de intervenciones. Aquí les he escogido un par de imágenes de 2 solares con restos espectaculares. En uno de ellos es el torreón de la muralla, una muralla impresionante de 7 metros de anchura, el paño con los torreones ultrasemicirculares, y en la otra se ve una gran cisterna. Para que se hagan una idea, el jalón que hay aquí tiene 2 metros. Imaginen el tamaño de esta cisterna incompleta, que nos habla del abastecimiento de agua a la ciudad. Todos estos años, todas estas investigaciones han permitido que 2 compañeros nuestros, Francisco Escudero y Pilar Galve, pudieran realizar un mapa de los viales de la ciudad actual a los que han fosilizado las calles romanas de Caesar Augusta. Todo esto lo pudieron hacer a través de las excavaciones subterráneas correspondientes a las cloacas. Las cloacas, el entramado de cloacas romanas, que siempre solían tener un vial en la parte superior. A lo largo de todos estos años ha habido luces y sombras, como en todos los sitios. No todo es ideal. Y aquí voy a empezar por las sombras. Prefiero empezar por lo malo para luego continuar por lo bueno, como el vino. Bueno, pues en el año 1990 tuvo lugar un episodio poco deseable. Se planificó un enorme parking en el corazón de la ciudad, en la Plaza del Pilar, delante del ayuntamiento. En fin, no sé cómo decírselo, pero el templo tetrástilo que estaba
delante del ayuntamiento fue demolido por las excavadoras. Se ve en las fotos del lateral el tamaño del templo, de los muros del templo, y el tamaño de las excavadoras que se lo están llevando por delante en un parking que finalmente se construyó. Esta es la imagen de donde hubo un templo y donde hay un aparcamiento. Pero con el tiempo fuimos mejorando. Y en 2002 se planteó una situación muy complicada. También se había proyectado un parking en otro de los corazones de la ciudad, una arteria que lleva directamente al Pilar, que todos ustedes serán la referencia de Zaragoza, una arteria por la que pasa casi todo el tránsito hacia el casco histórico, por donde van las líneas de comunicación de teléfonos, en fin. Es un nudo importantísimo. Allí se hicieron catas comprobatorias, pero parecía que aquello no era tan extensivo como para impedir el parking. Y se procedió a la excavación total. En la excavación total fue una sorpresa enorme, porque apareció un barrio medieval con restos de los siglos X al XIII en un estado de conservación muy poco frecuente en la ciudad, que solía estar surcada de bodegas y de pozos ciegos, y en este caso no. En este caso se habían conservado. El debate fue enorme, no pueden imaginar. Salimos en todos los periódicos del país, coincidió con la época de la excavación en Pamplona, también en la plaza del Castillo, que salió en todos los sitios, una polémica tremenda entre las dos ciudades, la ciudad viva, la ciudad histórica, que había que hacer. En Zaragoza creo que se hizo bastante bien. La DGA decretó que aquello no se podía desmontar, que había que conservarlo. Entonces ya eso estaba claro. Pero luego había una polémica muy abierta con diferentes posibilidades para conservar. Había dos cubiertos, hacer unos pasillos laterales subterráneos que miraran al interior, un bulevar transparente de cristal, no se lo quiero ni contar lo que hubiera sido aquello, y un paseo arqueológico a cielo abierto, que aquello ya era, bueno, la verdad es que ganó el sentido común. Los restos se conservaron, debidamente protegidos por Geotextil, con unas cargas, bueno, lo hicieron con un mimo, la empresa que se encargó de este tema, y con unos pozos para sanear en caso de que hubiera humedades. Fue un procedimiento, creo que modélico. Se consultó a la sociedad también. Era imposible cerrar este paseo al tránsito y al servicio de la ciudad. Y esto es como se ve hoy en día, con los restos protegidos, aunque no visibles. No todo se puede ver. A veces son estas soluciones. Durante estos años el ayuntamiento lo que hizo fue preservar una serie de espacios que se habían excavado para la idea de musealizarlos en un futuro. No todos ellos. Aquí ven los 4 museos que tenemos abiertos, pero en la otra imagen se ven los restos, por ejemplo, de la calle San Valero, que es una callecita que está aquí, pegada al Museo del Foro, que conserva 1.500 metros cuadrados, los mismos que tiene el Museo del Foro y que está sin musealizar. En todos los museos de la ruta, como hemos trabajado el mismo equipo, hemos tenido en cuenta los siguientes temas. Muy importante, la conservación. La conservación tanto preventiva como habitual, la limpieza, la consolidación, la lucha contra la humedad. Somos una ciudad con 2 ríos muy cercanos. En fin, es una serie de problemas realmente cotidianos. Hemos tenido mucho cuidado con la accesibilidad, pero no solamente física y motora, sino también psíquica. Tenemos muchos programas de acceso a todos los museos de estos puntos de vista. Hemos hecho convenios con la ONCE, con el Inserso, con cantidad de asociaciones. Hacemos muchas actividades, hacemos exposiciones temporales, conciertos, charlas, conferencias. En especial hemos mirado a la didáctica porque pensamos que es un silo para captar el día de mañana a los posibles visitantes. Los alumnos, los niños, luego nos llevan a las familias, nos difunden, nos ayudan. Y a eso le hemos dedicado muchísimos esfuerzos. También a la investigación, no solamente con publicaciones y estudios, sino también, por ejemplo, con la catalogación en Domus, que antes le decía a Andrés Carretero, que es un esfuerzo denodado que llevamos como podemos porque requiere mucho trabajo. Pero ahí está,
Domus está presente en las fichas de los museos. En la calidad también. Tenemos todos los certificados de calidad de SICTEC, el de Heritage, que únicamente es para los lugares patrimoniales, que es muy interesante, y hemos participado en APIAR, que era un programa de accesibilidad para estudiar la decisión ante si se musealizaban unos restos o no. Que es una cuestión realmente problemática. Y por último, también hemos incidido mucho en la renovación de contenidos, incorporando a lo largo de estos años muchas piezas en los discursos de los museos. Y ahora ya, brevemente, que no sé cómo vamos de tiempo, pues seré rápida. Vamos a hablar, sí, tenemos tiempo. Es que nos ha echado tantas flores aquí el compañero que, claro. Empezaremos por el Museo del Foro. El Museo del Foro está muy cerquita de la Plaza del Pilar, en la Plaza del Aseo. Ves ese edificio con ese vestíbulo de alabastro, ¿qué decía yo? De alabastro. Esto es ónice de Irán, aquí donde lo ven, que causó una polémica enorme cuando se construyó. En 1988-89 se había excavado la Plaza del Aseo. Estos restos fueron los que aparecieron impresionantes, de una gran entidad y monumentalidad, dentro de que son estructuras de cimentación. Entonces se decidió inmediatamente, al finalizar la excavación, que esto se iba a conservar. Eso ya fue una decisión unánime entre Ayuntamiento y DGA. Esta es la plaza hoy en día, con la cubierta, y este es el famoso cubo de ónice de Irán, que no saben los ríos de tinta que ha hecho correr en los periódicos de Zaragoza y Aragón. Y este es un corte del sótano del edificio, el suelo de la plaza es nuestro techo, y el gran vestíbulo con ónice pues es un fanal por la noche que da luz a la plaza y que, según la Iglesia, entra en una competencia totalmente desleal y criminal con la Torre del Aseo y la fachada de la catedral. No se rían, que es verdad. Este edificio fue polémico hasta no pueden imaginar. Entre otras cosas, se instaló un ascensor que sirvió de prototipo al del Louvre, años después, donde se ensayó que el ascensor diera un giro de 360 grados sobre sí mismo. Se entra por el acceso superior por un lado y se sale en la parte inferior por otro. Es un cilindro de acero de 8 metros que penetra en el subsuelo y que bueno, pues nos ha complicado bastante la vida a lo largo de estos años, porque estamos a la orilla del Ebro y con unas filtraciones y una capilaridad muy importante que ha hecho que a veces tengan que bajar los buzos al pozo del ascensor. Bueno, este espacio tan impresionante, que lo es, estuvo durante muchísimos años sin un objeto concreto sobre qué contar allí. Hubo diversas exposiciones temporales, se barajó que fuera el Museo de Historia de la ciudad, eligiendo unas piezas notables, pero al final cerró. Y en 1994 nos encargaron que hiciésemos un proyecto de musealización del espacio. Y como pone en el título de nuestra intervención, lo que hicimos fue interpretar los restos que contenía el museo. Es decir, interpretar en este caso y primero el foro de la ciudad. El foro en la ciudad de Caesar Augusta se encuentra no en el centro de la ciudad, como es lo usual, sino desplazado en el lateral del eje del Puente de Piedra y del Cardo Máximo y hacia el Ebro. ¿Por qué? Pues porque el Ebro es nuestra autopista. El Ebro es la mejor y rápida manera y más económica de llegar a la ciudad de Caesar Augusta desde la costa. Y por ello el foro desplazó su lugar. La excavación del foro de la ciudad de Caesar Augusta ha sido un auténtico puzzle. Un puzzle y un montón de intervenciones en diferentes solares a lo largo del tiempo. Piensen que el foro tiene unas dimensiones de más de 23.000 metros cuadrados, es decir, más de 4 campos de fútbol. Es enorme. ¿Por qué? Pues porque Caesar Augusta no solamente era una gran ciudad, sino porque era la capital del convento jurídico caesar-augustano.
Aquí debían venir a solucionar asuntos legales desde un enorme territorio. Por ello necesitaban una gran plaza para las elecciones, las votaciones, necesitaban un gran marco que acogiera a todas las ciudades del convento y por eso tenía semejantes dimensiones. Bueno, si se hacen una idea, esto es la SEO, este espacio que estoy marcando ahora. Cada color corresponde a la excavación de un solar diferente y lo que se musealizó es esta zona, que está en verde, que es la plaza, que es el museo que vemos aquí. El otro solar contiguo que les hemos comentado antes es esta zona de aquí, que ocupa el mismo espacio que el museo, pero que hoy por hoy se encuentra sin musealizar. Es un proyecto de futuro. Y en esta esquina de aquí, que pertenece al mismo complejo foral, musealizamos esta esquinita, que luego contará Romana, convirtiéndolo en un museo dedicado a la navegación por el Ebro y del puerto fluvial de la ciudad. ¿Qué se conserva en el foro? Pues se conservan restos de diferentes etapas. De la etapa más antigua, que se abandona en época augustea, tiberiana, se conservan restos de una cloaca, una pequeña cloaca que va en paralelo, que es esta, con una tubería de plomo enorme, de la que conservamos restos en una vitrina del Museo del Foro. Unas tuberías de plomo que conservan, algunas de ellas, incisas su peso en libras, y que nos hablan del abastecimiento de agua a la ciudad, que podía tener 3 captaciones diferentes, de los ríos que convergen en ella y de un manantial o del río Jalón. Realizamos una maqueta que se incorporó al cabo de unos años de la inauguración del conjunto foral. Este conjunto foral quedaba a la orilla del Ebro, con una orilla llena de muelles, pensamos, con una basílica, un gran templo, la curia probablemente en este lado de aquí, y unos dobles pórticos impresionantes. Este es uno de los virtuales, que hemos hecho una imagen de unos virtuales animados que nos recorren las estructuras del foro y de los dobles pórticos. Esta es una vista general del Museo del Foro, en el que se ha incorporado hace poco tiempo un mosaico, ahora lo veremos con más detalle, porque eso nos da pie para hablar de la vida civil, de la vida doméstica, porque los 4 museos de la ruta coinciden con partes de edificios públicos. Nos falta esa casa ideal para poder hablar de la vida doméstica en la ciudad. Un resto muy, muy importante y muy espectacular dentro del Museo del Foro es la Gran Cloaca. La cloaca de tamaño más importante en la ciudad, que tiene una altura de más de 2,50 metros, creo que son 2,80 metros, y casi 2 metros de anchura, que es transitable. Y la puerta nos la ofreció graciosamente una bodega del siglo XVIII que la había perforado y utilizado parcialmente para meter toneles de vino, que nos vino muy bien para poder hacerla visitable. Esta es una imagen de la cloaca y de una maqueta que explica muy bien el ciclo del agua, al que también se le ha dedicado últimamente un sistema de pequeños 3Ds que se proyectan sin sonido, que bueno, a lo largo de todos estos años hemos tenido mucha experiencia de hacer audiovisuales. Y los audiovisuales, cuando se hablan, tienen el problema de que hay que traducirlos. Entonces, lo mejor es no tener que traducirlos, que las imágenes hablen por sí mismas. Entonces, aquí, a lo largo de 3 minutos, no llega, se ve cómo llueve, el agua va por los canales perimetrales, desagua en las pequeñas canalizaciones, las cloacas pequeñitas que rodean la plaza, para finalmente ir a la gran cloaca y desaguar en el río Ebro. Aquí está la gran cloaca, que desaguaba efectivamente en el río Ebro. En este mapa de nuestros compañeros Galve y Escudero se ven muy bien cómo van las vertientes de todas las cloacas de la ciudad, que se dividen en unas que van hacia el río Ebro y otras que van hacia la Huerva. Tenemos un audiovisual que hace poco ya lo han incluido en una disciplina que es la arqueología de los medios, porque este audiovisual de gran formato nació en 1995, fue el segundo permanente en toda la península ibérica. Primero fue el de Ampurias y bebiendo del de Ampurias,
Pues hicimos este. El río nos cuenta su experiencia de haber visto a los humanos durante todo este tiempo deambular por su orilla y todo lo que les ha pasado. Y se proyecta en parte también sobre los restos arqueológicos. Hablando de renovaciones, hemos incorporado hace unos años una parte dedicada al programa escultórico, fundamentalmente, que se encontraba en el foro. Y esta es la última incorporación, que es el gran mosaico de la Casa de las Murallas, que está dedicado a las musas. En este caso nos ampara Clío, que es la diosa de la historia, muy bien. Y pasamos al Museo de las Termas. Este museo es un pequeño museo inaugurado muy poquito después. El del foro se inauguró en el 95, este en el 99. Y esta es la excavación que se realizó desde 1982-83 a 1990 con todo ese compás de años de interrupción. Este solar, de aquí para allá, era un solar privado y esto era el vial de la calle, y el ayuntamiento adquirió ya de manera voluntaria gran parte para poder musealizarlas. Están situadas en el centro de la ciudad, por eso las denominamos las termas públicas centrales, entre el foro y el teatro. Aquí vemos en esta perspectiva cómo se vería todo el humo saliendo de este edificio termal entre estos dos grandes áreas monumentales. ¿Qué se encuentra en el Museo de las Termas? Pues hay 3 fases, pero las más interesantes y visibles son la segunda y la tercera. La segunda corresponde a unas grandes letrinas públicas que se construyen en inicios de época de Tiberio y que al cabo de unos pocos años, a finales del siglo I, se derriban. ¿Para qué? Para construir sobre ellas una natatio monumental, una gran piscina al aire libre, rodeada de pórticos y recubierta de mármol, que nos han dado una ventana abierta a la investigación muy, muy interesante, porque son mármoles procedentes del Pirineo francés, son mármoles aquitanos. Y eso nos ha abierto un programa de investigación con la difusión de las canteras de Saint-Beat y de Louvig-Soubigón en el Valle Medio del Ebro. O sea, estamos en una ciudad que bebe tanto de los mármoles que proceden de todo el Mediterráneo como de los que proceden del Pirineo francés. Y esta es la última restitución que está en prensa en estos momentos de unas placas decoradas que decoraban una de las paredes de la natatio, de la gran piscina al aire libre, con unos motivos muy interesantes, escudos cruzados, por ejemplo, que nos hablan de una defensa apotropaica que se situaba en edificios públicos, dados, en fin, etc. Y con esto, y con un par de imágenes más, enseguida vamos a salir del Museo de las Termas. Aquí se ve una vista de una vitrina con una reproducción de lo que los romanos utilizaban en las termas y un pie, que es lo que nos ha quedado de una preciosa, sin duda, escultura en mármol del Pentélico griego, que hemos interpretado como un atleta en esta imagen de restitución de la gran natatio a cielo abierto. Y para terminar realmente en las termas, hemos incorporado una maqueta de las termas de los Bañales, ya que únicamente teníamos 2 estancias de las grandes termas centrales de la ciudad. Hemos querido brindar a los visitantes dar pie para que puedan ir a ver las termas romanas mejor conservadas de todo Aragón, que se encuentran en los Bañales de un castillo en el norte de la provincia de Zaragoza. Y ahora ya vamos a viajar al Museo del Puerto. El Museo del Puerto Fluvial es el siguiente del que vamos a hablar. Caesar Augusta está situada geográficamente en el lugar en el que en cientos de kilómetros las terrazas inferiores tienen una similar altura en los 2 lados para poder asentar los estribos de un puente. Además, en este lugar desembocan los ríos Gállego, que es el camino óptimo para la Galia, el Huerva, pero también desagua en sus cercanías el Jalón, que es la vía natural de penetración hacia la meseta.
Esta privilegiada posición la convirtió en el puerto más importante del valle medio del Ebro y en un potente nudo fluvial, apoyado además porque algunas de las más importantes vías terrestres pasaban por esta ciudad. El museo alberga el extremo nororiental del foro de la ciudad romana. Es esta zona en la que estamos ahora. En los años 1990-1991 se excavó en esta zona un conjunto monumental fechado en la primera mitad del siglo I. Se descubrió una enorme cimentación en forma de retícula realizada en opus caementicium, en el hormigón romano, que levantaba entre 4 y 6 metros la cota de suelo frente al río. Estaba colmatada con rellenos y unos pivotes de madera de sabina clavados en el fondo, constituyendo una terraza artificial sobre la que poder cimentar y a la vez un potente muro de contención frente al río. Aquí tenemos una imagen de esta es una parte de esa retícula de opus caementicium sobre la que elevan el edificio. Se recuperaron 4 vanos, aquí empieza uno de estos, 4 vanos pertenecientes a una espectacular fachada de arquerías orientada hacia el río. A través de estos arcos se alcanzaba un vestíbulo. Y la escalinata que comunicaba la orilla del río con la plaza del gran foro de la ciudad del que nos ha hablado Carmen. Este edificio, con una fachada doble, del que conocemos 35 metros lineales en dirección paralela al río, se prolongaría alrededor de unos 150 metros hasta las cercanías del emplazamiento del puente. La fachada supondría una gran escenografía de llegada a la ciudad. Este conjunto del foro albergaría, nosotros suponemos, dependencias de carácter público-administrativo, quizá una entrada central monumental, eso nos gustaría a nosotras, y luego además la basílica que, aunque la ha nombrado Carmen, no hemos podido excavar porque hoy en día es el arzobispado. La maqueta que se exhibe en el museo muestra además que los pórticos darían paso a una calle, a una amplia calle que serviría de espacio de circulación. Existiría una terraza inferior sobre la que se apoyarían los distintos tramos de muelles de madera y entre el suelo, la cota de agua y la cota del vestíbulo, vuelvo a repetir, hay entre 5 y 6 metros de desnivel. Esta descripción permite situarnos en el área portuaria de la ciudad a orillas del Iberus. Por eso se dedicó este museo, inaugurado en el año 2000, al importante puerto de la ciudad romana. El puente romano, que no diferiría enormemente del trazado del actual, daba paso al único tramo posible para ofrecer un espacio al puerto de la ciudad, que se extendería hasta la desembocadura del Huerva, que está aquí. Toda esta zona sería la zona del puerto. En los años 2003 y 2004 se realizaron excavaciones arqueológicas en la Plaza de las Tenerías, estamos aquí, donde se documentó una nivelación del terreno en la zona. Primero se llevó a cabo un aterrazamiento sobre el lecho natural. En ese nivel se recuperó la moneda que tenemos aquí, un áureo de Augusto, y sobre él, en una segunda fase contemporánea, se realizó un segundo aterrazamiento. Esta nueva nivelación incluyó muros de mampostería como elementos de contención y 814 ánforas ordenadas
y dispuestas, vacías e invertidas, con el fin de elevar y drenar el terreno y de evitar que las humedades ascendieran al suelo edificable. Posteriormente se cubrieron las ánforas con un aporte de gravas y sobre ellas un nivel de arcillas depuradas. Esta inmensa labor es coetánea a la que hemos visto al principio, a los grandes trabajos de elevación para construir el Foro de Tiberio, trabajos que se llevarían a cabo en toda la orilla y que serían la base para diversas infraestructuras e instalaciones portuarias, como almacenes, que en otras ciudades similares a Kaysar Augusta tienen gran cantidad de almacenes, pero nosotros no hemos tenido la suerte de poderlos encontrar, salvo lo que estoy contando. El ángulo noreste de la ciudad formaba parte de la llanura conjunta de inundación de los ríos Ebro y el Huerva, que aunque aquí se ve muy chiquitito, podía ser también muy peligroso. En gran parte de esta zona se utilizaron como elementos de drenaje las ánforas y sobre ellas se elevaría el terreno con materiales de acarreo. Las ánforas no ocupaban más extensión que la del edificio que iban a soportar. El resto era rellenado con gravas sostenidas por muros de contención. Todas las ánforas que se han localizado en distintos lugares de las excavaciones realizadas en la ciudad, todas se encontraban a la misma cota. En el museo se quiso enfatizar la navegabilidad del río Iberos por la importancia que tuvo para la ciudad, en un audiovisual que recrea el viaje de un comerciante, el viaje de ida y de vuelta de un comerciante. El historiador Plinio mencionaba que el río era navegable durante 260 millas desde Barea, junto al actual Logroño, hasta Dertosa, la actual Tortosa, un puerto marítimo fluvial. Este río, en periodo de deshielo, podría crecer repentinamente e ir arrasando todo a su lado. Una de sus inundaciones está documentada en época romana y la tenemos fechada alrededor del año 100 de nuestra era. Para la navegación también podían ser igualmente peligrosas las épocas de estiaje por los recorridos con poco caudal. Pero también el fuerte viento del norte, el cierzo, el Kerkius que mencionaban las fuentes antiguas, podía dificultar el remonte de las barcas. La navegabilidad favoreció un rico e intenso comercio que se desarrollaba a lo largo de sus orillas. Las mercancías importadas remontaban el río, el vino, en esas ánforas que estamos viendo, el vino, el aceite, las salazones, pero también objetos de mármol, de metal, de cerámica, entre otros. Y los productos del valle, materias primas como la lana, el lino, cereales, hierro, sal y algunas manufacturas como la vajilla de cerámica de mesa descendían hacia Dertosa, Tortosa, para salir hacia la capital del imperio y el resto. El comercio resultaba mucho más rentable hacerlo por vía fluvial. La navegabilidad también permitía el movimiento, por supuesto, de viajeros procedentes de todo el valle y de otras partes del imperio. Se conoce poco acerca de los tipos de barcas que surcaban el río en época romana. Solo conocemos la imagen de la moneda que tienen ustedes aquí delante, procedente de Dertosa, en la que muestra una barca fluvial, una barca que tiene una vela cuadrada y el timonel que se encuentra en su posición haciendo avanzar la barca. La vista de Zaragoza de Juan Bautista Martínez del Mazo, yerno de Velázquez, de 1647, muestra el puente de piedra, el de la derecha,
con las 2 arcadas centrales destruidas por la riada del 18 de febrero de 1643. En el cuadro se aprecian distintos tipos de barcas. Algunas navegan a vela, como estas dos, otras a remo, y esta de aquí delante le vemos a el barquero que va impulsando con una percha hacia el interior la barca. Sabemos, además, que en el siglo XV había barcas con velas triangulares que podían transportar hasta 20 toneladas de peso en mercancías. Las barcas se caracterizan por tener un fondo plano, las barcas fluviales, y esa fue la propuesta expuesta en el Museo del Puerto, donde la barca que propusimos tiene unas dimensiones de 12 metros de largo. Con el viento a favor se podía remontar con la vela, a través de las velas. Si no, era el sistema de la sirga el que debía utilizarse. Los caminos de sirga, que aquí tenemos a unos sirgadores, fueron protegidos y mantenidos desde época romana y posteriormente a través de edictos específicos. Río abajo, uno de los productos significativos por su importancia en la vida romana era la madera. En el valle del Ebro, de manera tradicional, los hombres han explotado los bosques de los valles pirenaicos, cortando los árboles en invierno y haciendo descender en primavera los troncos, ya sea sueltos o trabados en balsas, navatas en Aragón, almadías en Navarra o rais, el nombre que damos a estas balsas. La construcción de obras hidráulicas que regularían el río Ebro finalizó con esta actividad. Sobre estas balsas se podía transportar también mercancías. Sabemos que por el Tíber se podían, desde 80 kilómetros aguas arriba, circulaban y transportaban en estas balsas mercancías hasta la capital del imperio. Acabo mi relato sobre este pequeño gran museo con una vista del interior, y ya está aprobado el proyecto de ampliación de la zona expositiva y una renovación museográfica, donde el comercio ocupará también un espacio relevante. El último museo de sitio al que nos vamos a referir es el Museo del Teatro de Caesar Augusta. El museo alberga el monumento mejor conservado de la ciudad. Está situado en el eje central de la ciudad romana, con el resto de los edificios públicos más importantes, como nos ha puesto Carmen en 2 de las imágenes que hemos visto hace un momento. Su hallazgo fue una feliz coincidencia que tuvo lugar en 1972 y que permitió excavaciones durante largo periodo de tiempo, hasta que el ayuntamiento toma los trabajos bajo su tutela entre 1998 y 2002. Así, el proyecto arquitectónico para su musealización se llevó a cabo a través de un equipo interdisciplinar de técnicos municipales, de conservadores, arqueólogos, arquitectos y un largo etcétera. El museo de sitio, como nos ha dicho Carmen, se inauguró en mayo de 2003. Los restos conservados muestran un edificio de 105 metros de diámetro, es decir, que se encuentra entre los de mayores dimensiones de Hispania. Esto lo menciono porque es de mayores dimensiones que el teatro que se encuentra en la capital de la provincia a la que pertenece Caesar Augusta, de Tárraco. Es mayor que el de Se le ha atribuido una capacidad de 6.000 espectadores.
Fue construido en la primera mitad del siglo I, recibiendo diferentes reformas a lo largo de su uso. Su actividad se extiende hasta la segunda mitad del siglo III, que es cuando comienza el expolio. Los sillares que lo componían se fueron a formar parte de la muralla que se estaba construyendo en ese momento. De los 3 cuerpos que alcanzaría este teatro, que tenía una altura de 25 metros y es a la altura a la que pusimos la cubierta que veremos dentro de un momento, se han conservado solamente la inma cavea, inma o graderío inferior, y una pequeña parte del graderío medio, fabricados en opus caementicium, en el hormigón romano, y que fue cubierto con placas de alabastro, que es lo que hicimos en el propio museo, como un lugar para sentarse y de descanso. Hicimos una copia del graderío sobre el que pusimos unas placas de alabastro, puesto que el alabastro sigue siendo Aragón un gran productor de esta materia. El graderío que hemos estado viendo, se apoyaba en unos muros radiales que conservan todavía hoy en día, como ustedes están viendo, las tablonadas con las que fueron construidos. El frente escénico es todo esto que estoy señalando. El frente escénico, un sólido muro de sillares, se desmontó hasta la base del hormigón romano, donde han dejado sus huellas, como vemos las huellas, o se encuentran todavía hoy algunos de los sillares integrados en él. El edificio de espectáculo romano presenta unas notables peculiaridades, como la entrada o aditus central añadida a las 2 laterales y usuales que están una a cada lado del teatro. Esta es una característica infrecuente en los teatros romanos, pero ustedes han estado viendo hace poco una conferencia de Córdoba, y Córdoba, el Teatro de Córdoba, es el otro ejemplo en toda Hispania que tiene una entrada central, un aditus central. Un posible anillo de sujeción del velum ha permitido mostrar con maquetas y un audiovisual la ubicación y el funcionamiento del inmenso toldo que se desplegaba para proteger a los espectadores del sol. Aquí lo que tenemos es una preciosa imagen de la cubierta que hizo la arquitecta municipal para cubrir todo el museo, para cubrir el museo de sitio, para proteger los restos del teatro. Y la ponemos porque da una idea de la espectacularidad que tuvo que tener ese toldo, que no se ponía siempre, que no se echaba siempre el toldo para proteger del sol, puesto que era carísimo, y que en las representaciones se solía poner al final si iba a haber como algo fuera de lo normal o fuera un extra, que iba a haber velo, que esa tarde estarían cubiertos del sol. Otro elemento significativo son 8 de los 10 pozos telonarios que atestiguan el uso a través de un sistema de poleas de un telón compuesto por diversos lienzos de lino enrollados dentro de un canal longitudinal dispuesto en el borde del escenario, que se accionaba para levantar el telón y dar por concluida la obra de teatro. Como ustedes saben, nosotros bajamos el telón y se acaba la obra de teatro. En época romana el telón subía y así se daba por concluida la representación. En una vitrina del museo pueden contemplarse una serie de regatones de hierro recuperados dentro de los pozos telonarios, donde, hincados en el terreno, sujetaban el mecanismo de movimiento del telón. Algunos de ellos conservan todavía hoy en día la madera de Sabina. Estamos hablando del siglo I, está fechada esta madera.
En una de las primeras reformas que sufre el teatro, perdió un elemento estructural, es la fosa escénica, que se encontraba en el centro de la orquesta y que era de forma rectangular. Albergaba una maquinaria de madera, como estamos viendo en la foto de la excavación, una maquinaria de madera que permitía el ascenso y la aparición repentina de un actor en la orquesta, en esta zona de aquí. Esta zona estaba cubierta por unas placas de mármol de diferentes colores procedentes de canteras de todo el Mediterráneo y del que hoy solo nos han llegado algunas placas colocadas al azar. Zaragoza carece de piedra, salvo la traída para la construcción de esa primera ciudad. Por tanto, el expolio y la reutilización ha sido la constante histórica, tanto en la etapa árabe como en las posteriores. De ahí que los restos conservados resulten excepcionales. Hay que mencionar la cabeza femenina en mármol griego de un miembro de la familia imperial Julio Claudia del siglo I, de tamaño algo menor que el natural. Y a su lado, sin embargo, se encuentra una escultura colosal de mármol de los Pirineos atribuida a la diosa Roma. La cabeza femenina está hecha en un mármol, está elaborada en un mármol griego de gran calidad. Otra pieza singular es una parte de un reloj de sol, un reloj solar. El fragmento de piedra caliza conserva las líneas paralelas pintadas en rojo. Pertenecía a un reloj de tipo esférico con aracne o araña de 4 patas, construido expresamente para dar la hora de Caesar Augusta. La visita a los restos de este museo de sitio se realiza a través de una pasarela que, al mismo nivel que lo hicieron los romanos, recorre la galería o anillo inferior. Es esta zona. Este es lo que hemos visto, esta es la foto anterior. Esta galería se iluminaba a través de la alternancia de luz proporcionada por los huecos de la fachada exterior del edificio y aquellos que daban acceso a todo el graderío, estos o estos. Desde su inauguración, el museo, lógicamente, ha incrementado la colección de piezas expuestas, ha mejorado los recursos expositivos, así como ampliado las actividades didácticas y las llevadas a cabo para el público en general. Como nos ha dicho antes Carmen, los audiovisuales han constituido desde el inicio una pieza angular para completar la información sobre los distintos aspectos que rodeaban la actividad de un teatro romano. Casi desde la inauguración se instalaron unas pantallas en el anillo exterior del edificio. Su objeto era hacer sentir al público del museo que se encontraba participando de una representación teatral en este magnífico edificio. El sistema duró unos años hasta que ya no se pudo reparar el enorme proyector. Este recurso museográfico se ha podido recuperar gracias al avance de la tecnología y su aplicación en las gafas de realidad virtual. Finalizada la exposición sobre el Museo del Teatro, queríamos mostrar algunas propuestas de futuro. Nos encontramos al filo de los 30 años de la inauguración del Museo del Foro de Caesar Augusta, del que nos ha hablado Carmen. En la actualidad, además de los 4 museos mencionados, contamos con 2 espacios
de propiedad municipal que contienen restos arqueológicos conservados in situ y susceptibles en un futuro de ser musealizados con las condiciones de accesibilidad adecuada. El primero, y situado en los sótanos, como ya nos ha dicho Carmen, de 2 hoteles y de una calle. La extensión es casi de 1.500 metros cuadrados y es fruto de las excavaciones realizadas en los años 82 y 89. Y de la misma manera, como nos lo ha mencionado Carmen, este es el Museo del Foro que se visita hoy en día, el del puerto, y esta es el área que están viendo ustedes las imágenes, con un tramo de cloaca de igual dimensiones o de algo mayores dimensiones, iguales dimensiones que las que se conservan y se pueden visitar en el Museo del Foro. En segundo lugar, mostramos unas imágenes de tramos, de diferentes tramos de lienzos de muralla y de torreones que han sido localizados en distintos lugares del recorrido de la muralla tardoantigua de la ciudad. Pero existe un torreón y un lienzo de sillares ubicado en el Paseo Echegaray, excavado en el año 2000, que es propiedad municipal y que se va a quedar para futuras acciones de musealización. Ambos espacios suponen una posibilidad de ampliar y completar aspectos de la historia de nuestra ciudad que no han sido tratados todavía, como Salduye, que es la ciudad anterior a Caesar Augusta, o la Curia del Foro, que es que es lo que suponemos que estaba en esta zona de la ciudad, o hablar de la muralla y de su historia, que tampoco lo hemos hecho hasta ahora. Y ahora sí que viene el que brindamos con una cerveza dedicada a la ciudad de Caesar Augusta. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta que sepamos responder. Gestión. Sí, ya estás. Vamos a la autogestión. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Ha quedado todo tan claro. Porque hemos hablado clarísimamente. Clarísimo. Las dos, ¿no? A mí se me ha olvidado una cosa, que me he dado cuenta después. Aprovecha. Sí, para que se hagan una Tenemos idea. tiempo. Sí, es el número de visitantes, que hemos pedido los datos hasta 2024, y desde que empezamos en 1995, escalonadamente a lo largo de estos años, superamos los 3.200.000 visitantes. Con lo cual estamos en unas Hay que pagar entrada. Excelentes cifras, sí. Hay que pagar entrada, me dice Romana, que es cierto. Porque no es lo mismo que ser gratuito. Que ser gratuito, pero tenemos muchísimas exenciones. Los primeros domingos de mes es siempre gratuito y en algunas fiestas de guardar también. ¿De verdad no tienen ninguna curiosidad? Pues no, sois muy decepcionadas. Que tiene más ganas de hablar, ya te veo. Lo de la cerveza Caesar Augusta es que colaboramos con Ámbar. Nos ha ayudado mucho a veces con programas didácticos de elaboración de cerveza, incluido en la antigüedad, y cosas similares. Por eso se animaron a hacer una cerveza con el nombre de la ciudad. Mira, tenemos... Espera, que viene... Hola, buenas tardes. Muy interesante su presentación. Gracias. ¿Otros edificios públicos tipo circo, anfiteatro no había? Se supone que sí. Se supone. Del circo no tenemos ningún resto evidente.
Se han hecho propuestas. No, pero sí que lo dicen las fuentes Sí. Hay hay una mención en la antigüedad que dice que, bueno, que censura los juegos circenses, con lo cual, y además una ciudad de este tamaño, pues era lo lógico que tuviera. Hay un par de enclaves que se barajan como posibles ubicaciones, pero no tenemos evidencia material. Respecto al anfiteatro, hay una propuesta por parte del Museo de Zaragoza de ubicarlo en una zona donde no se procedió a una excavación reglada. Fue una etapa anterior y es una hipótesis, pero que hoy por hoy está colgada un poco en el alero. Me voy a buscarte la vista de la ciudad, sí, que es donde se supone que podría encontrarse. Aún te queda un... No, bueno, ahí sí que se ve. Ahí está. Sí. No sé si tienes tú el cursor. Eso. Ahí está. Y el circo, pues se supone que podía estar en esta zona de aquí, porque es donde en época medieval sí que tenemos atestiguado que se han hecho las justas a caballo, los juegos. Y desde luego es una buena zona, que es la Almozara. Pero de allí no tenemos evidencia material. Luego tenemos más termas públicas. Tenemos unas termas públicas que se sitúan extramuros de la ciudad, en esta zona, que serían las termas del norte. Con eso le puedo contestar. Más, ya no. Bueno, eso nos plantea otra cuestión. Si las termas están fuera, esta ciudad... Era mucho más grande. Alto imperial. Que la actual recogida por las murallas. Sí. Esta ciudad nació con una extensión mucho mayor. O sea, la imagen que estamos viendo ahora es de la ciudad fundacional. La ciudad en el siglo III sufre un recorte, como muchas de las ciudades del imperio, en una etapa de inestabilidad y reduce el perímetro de su zona de murallas. Se supone que teníamos unas murallas augusteas muy simbólicas, que son estas, y en el siglo III la ciudad se come... Pues, te estoy buscando, te estaba buscando... Sí. Ay, que me he ido. Al otro lado tengo que ser. Son tan bonitas que no puedes remediar ponerlas. Otra vez. Aquí, ¿no? ¿Esta te viene bien o no? Sí, me viene muy bien. La ciudad fundacional saldría fuera de este perímetro, vendría por aquí y recogería toda esta zona, que por eso tiene cloacas perfectamente adecuadas y diseñadas. En cambio, en esta zona sí que parece que el límite siempre ha sido en donde se ubica hoy en día los restos de las murallas. En cambio, en esta zona de aquí, la cercana al río, sabemos, porque además está documentado, que en el siglo VI, hay unas enormes avenidas del río que viene en este sentido y se comió toda esta zona de murallas, que sería mucho más recto de lo que vemos aquí, que está facetado. En fin, esta es una zona que ha sido muy cambiante y con un río muy peligroso, con unas avenidas tremendas, estacionales, en la época del deshielo, fundamentalmente. O sea, la morfología de la ciudad ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Pues en realidad no sabemos, los cálculos... Era una ciudad muy importante. El teatro, una capacidad para 6.000, pero siempre se baraja que somos el centro de una ciudad. Por ejemplo, hoy en día, cuando se plantea un concierto de rock, es que es cierto, calculan ya todo el público periférico, ya no solamente el de la ciudad, sino estamos en una zona que es un cruce de caminos. Y entonces tenemos mucha población flotante. Claro, cuando decía Romana que nuestro teatro es mucho más grande que el de Tarraco, es que Tarraco tiene el mar en un lado. Es que por ahí, como no te vengan en barco, entonces, claro, nosotros sí que estamos en un centro estratégico muy bien comunicados. Entonces teníamos bien. Hay algunas estimaciones que dicen que sí 12.000, 15.000 habitantes, pero yo creo que ese es un tema para estudiar, que no está bien. Sí, somos un cruce de caminos. Estupendo, es un sitio estupendo, que nos conecta con el Pirineo, que nos conecta con la meseta, que nos conecta con el mar. Somos una ciudad entre dos mares,
Eso es muy bonito y es cierto. Nosotros tenemos aporte comercial tanto del Mediterráneo como del Atlántico. No hay que olvidar que el convento jurídico caesaro-augustano tenía un puerto, que era Oyaso, era Irún. O sea, teníamos un puerto propio en el convento por el que nos vienen cantidad de mercancías que vienen de Aquitania. Fundamentalmente somos vecinos de los aquitanos y por ahí nos llega muchísimo material que además desciende por el Ebro. Las villas romanas, ¿se han encontrado villas romanas? Sí, esto casi se lo contestas. No, tú, si me oye bien, ¿no? No, pero es por el resto. Es por el resto, claro. No, que estoy preguntando, pero por mera curiosidad, porque yo he tratado en otras zonas, ¿no? Las villas, por ejemplo, las grandes granjas de explotación, ¿por dónde se situaban? ¿Hay alguna que esté ubicada? ¿Contestas tú? La de Alfocea, o lo que tú quieras. Y que le puedes contar lo del vino, todo esto que digo, lo de los lagares que habéis encontrado. Pero eso ya está un poquito más lejos. Pero bueno, yo se lo cuento. Sí que el ayuntamiento está excavando una villa situada en la otra orilla del Ebro, en la zona de Juslibol, un poquito más allá. Y es una de las muchas, está prospectado el término municipal y tenemos bastantes yacimientos. Además, el término municipal de Zaragoza es enorme. Por la cuestión de la casa de ganaderos y las cosas medievales, tenemos un término municipal de los más grandes de España. Entonces sí que hay villas localizadas. Y Romana me decía que dijera algo, que es una cosa muy bonita, que se está desvelando en estos últimos años, y es que estamos descubriendo en la zona norte, pero ya un poquito más lejos, ya verdad, a 100 kilómetros hacia el norte, unos complejos de lagares rupestres excavados en las laderas de la Sierra de Santo Domingo, en la zona entre sur de Huesca, norte de la provincia de Zaragoza, que llevamos ya más de 200 lagares. Esto es un hallazgo muy interesante porque nos está hablando de unas explotaciones vinícolas que se plantean desde época augustea o quizás anteriores y que hacen que las producciones de vino catalán, layetano, pues cesen, vayan cesando. ¿Por qué? Pues porque somos ya autosuficientes. Tenemos unas producciones de vino en el Valle Medio del Ebro que ya no requieren la importación por parte del vino catalán y las ánforas van desapareciendo a lo largo del siglo II. ¿Por qué? Pues porque ya no hace falta la importación. A la vez que recibimos, en fin, es que el tema del comercio da para hablar mucho. Sería para otra charla. Sí, no, y otra curiosidad. Hay en zonas, por ejemplo, en la parte del Tajo, que hay una repoblación de villas que están asentadas en villas romanas, en un origen de villas romanas. ¿Eso también puede existir aquí o no? Algún caso excepcional de unos asentamientos que perduran. Es muy excepcional, muy excepcional. Lo que sí que tenemos, por ejemplo, es un caso muy bonito de unos mosaicos pertenecientes a finales del IV en una gran domus caesaro-augustana con un programa iconográfico muy complejo, en fin, muy impresionante y de muy buen arte. Y tenemos localizada una villa romana, la Villa Romana de la Malena, que tiene los mismos mosaicos, no parecidos, iguales. Es decir, estamos barajando la posibilidad de que el propietario de la gran domus urbana tuviera una inmensa villa en la Malena, en Azuara, que con la última dana además se inundó y lo acaban de restaurar. Les aconsejo que vayan si pueden, es un mosaico impresionante, es el mosaico de las bodas de Cadmo y Armonía, que es una verdadera preciosidad. Están todos los dioses invitados a la boda y allí están todos, y la pareja, muy bonito, se lo aconsejo. Pues en ese caso barajamos eso, un propietario que tiene la casa y la villa. Sí, es que era habitual. De hecho, yo lo que estoy comentando del Tajo es porque dirigí una tesis doctoral y entonces eran casas de labor
Y entonces descubrimos que una gran mayoría estaba asentada sobre villas. antiguas granjas que había habido romanas. Es muy lógico, Y los por eso, romanos y es eran muy lógico, prácticos, sí. buscaban sitios que, Sí, que estaban muy bien abastecidos de agua, Sí, el terreno, todo. Pues es que eran muy listos. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Sí, mira. Oh, esto se va animando, ¿eh? Es que han descubierto que hay tiempo. No se quieren ir todavía. Es que vamos muy bien. Y me ha sido muy parcas. Yo me he dejado los visitantes de los museos, pero bueno. Gracias por la interesante exposición. Una pregunta muy rápida. Cuando mencionaba la navegación de las barcas a través del río Ebro, mencionó unas figuras que me pareció que están en el dibujo en la orilla, que ayudaban en la navegación o ayudaban de alguna forma a esa ida y venida por el Ebro. Gracias. Anda, que no tiene que hablar. Uy, si me he ido al otro lado, perdón. No te puede faltar mucho, ¿eh? Esa. Esta foto, el camino de Sirga. Esto es, ¿a los qué? Sirgan, a los sirgadores. Sí, el camino de Sirga. Eso es, el camino de Sirga era la fórmula para remontar el río cuando no se podía hacer con el viento, con las velas y río arriba, es ir contracorriente. Entonces tenían que bajarse, luego se ha hecho con animales, pero también tenían que bajarse 3 personas como ponemos aquí y van empujando la barca río arriba, y para eso, tanto en época romana como los reyes aragoneses obligan a que no se hagan molinos en ciertas zonas, todo siempre que había que dejar libre, ni azudes ni nada, había que dejar libre todo ese camino de Sirga para que los pudiesen hacer río arriba, remontar los tramos que no pudieran hacerse porque el viento te favoreciera y pudieras utilizar la vela. Se llaman camino de Sirga, tiene ese camino y lo tenemos sirgando. Eso están llevando, no sé si se ve bien, sí, se ve que llevan una cuerda, los llevaban repartidos entre los 3 y con bastones. Y luego más tarde lo han hecho animales, pero en época romana estamos seguros de que bajaban a varios esclavos, venga, empuja tú, majete, que te toca empujar la barca, pero eran animales luego, y porque tenemos un relieve francés, creo que es francés o alemán, en el que estamos viendo ese camino de Sirga remontar el río empujando las barcas, porque hay que hacerlo, porque el comercio tenía que ser así, es muchísimo más barato. Había que hacerlo. A la novela. Sí, de Moncada. Sí. Les animo a que se lean Camino de Sirga, de Moncada. Es una novela preciosa. Camino de Sirga. De Moncada, que es un escritor que nació en Mequinenza, me parece. Sí, y que se murió, ¿no? Y que ya se nos fue. No se hace, si me permite, no se hace así todo el río. No. Claro, porque la imagen estamos viendo que van arrastrando todo el río. No. En las zonas donde el río se remansa no pasa nada, se puede empujar con remos, es en las zonas donde hay un poquito de corriente contraria, donde tienen que bajarse y ahí es donde tiene que tirar precisamente para luchar contra la fuerza de la corriente si no tienen la fuerza de la vela que le impulse. Entonces, eso es sirgar. Lo que pasa es que en castellano ha desaparecido ya esta palabra, no la usamos pues para nada. Sí. Mira, esto se ha hecho en el siglo XVIII, XIX y hasta mediados del XX. Tenemos fotos de alguna gran barcaza
cargada en estos siglos ya de carbón de las minas de la zona de Fallón, Mequinenza, y que iban hasta Tortosa y cargaban 3 mulos encima del carbón, que eran los que bajaban cuando necesitaban sirgar la barca. Pero es muy interesante. ¿Había alguien más? En todos los ríos, Sí, sí, sí. Bueno, enhorabuena por la presentación y 2 breves preguntas desde un punto de vista como personas que están trabajando desde un ayuntamiento. Yo soy urbanista y he podido comprobar, habiendo trabajado en ciudades Patrimonio de la Humanidad, la importancia que tiene la declaración de Patrimonio de la Humanidad para una ciudad, para la consolidación de esa ciudad y como muchas otras ciudades que no lo son en este momento, de las 13 que hay, 13 o 14, se están planteando. Cádiz, por ejemplo, se plantean las posibilidades de la declaración de patrimonio. Entiendo que Zaragoza, con ese conjunto de restos romanos, con la aljafería y con lo que es el núcleo donde está el Pilar y toda esa plaza, se ha planteado el Ayuntamiento la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Y la segunda pregunta es, desde el punto de vista como técnicos municipales, bien a nivel municipal o a nivel personal, ¿tienen intercambios con otras ciudades de patrimonio romano para intercambios de experiencias, de museos, de actividades, en una red? Porque cada vez se producen más redes europeas de conexión entre distintas ciudades y distintos técnicos, ¿no? Gracias. ¿Contestas tú? Que sepamos, no... Nosotros conectados, el Ayuntamiento de Zaragoza, es que, como usted muy bien sabe, nos conocemos todos los del gremio y durante años hemos estado montando museos, congresos de museos, de musealización de restos arqueológicos, y se hicieron unos buenos cuantos en los que todos estábamos reunidos para hablar de cómo habíamos solucionado, y gracias a esto hemos podido, unidos a Cartagena, Cartagena vino a mirar cómo habíamos hecho nosotros. Bueno, yo creo que ha habido conexión, porque como venimos de la arqueología, todos somos arqueólogos y nos conocemos. Esa es una parte importante, que los que nos hemos metido a musealizar somos arqueólogos, ayudados de muchos otros, que por supuesto los arqueólogos solo no podemos, pero ya había una conexión. Y luego lo del patrimonio Zaragoza, yo no he oído que se quiera hacer, el Mudéjar es patrimonio de la humanidad, pero estamos protegidos. Casi todos los edificios que hemos mencionado son BIC, son bien de interés cultural, y ahí ya hay una protección importante para cualquier renovación, cualquier cosa que quieras hacer. Esa es la protección que tenemos en los restos arqueológicos de Zaragoza. El casco histórico y la aljafería es BIC, y todos, el teatro es BIC, y todos en los alrededores de la catedral es BIC, y entonces el foro también es BIC. Tenemos todo ese tipo de protección, sí que la hay, pero patrimonio yo no lo... Y de redes, pues de repente aparecen y te preguntan a ver si te quieres conectar, y a veces son redes incluso de fuera de España, pero es que de las españolas es que estamos todos conectados. Es que es increíble. Lo mismo que ha hecho el profesor Morillo, puede venir y llamar a los de Córdoba, a los de Cartagena, a los de Gijón, es que estamos todo el día. A ver, vente a ver a los de Valencia, hemos estado el servicio, Badalona, Barcelona, estamos todos... Pero no hay que quitar mérito. Quiero decir, esto no se hace por iniciativa municipal, se hace por iniciativa
de los técnicos y de los responsables que se conocen entre sí y deciden hacer reuniones para ayudarse y enseñarse los unos a los otros y ver experiencias. Es decir, lo que no hay son esas redes oficiales de decir la ciudad va a colaborar. Eso no, se está haciendo todo con una gran labor posibilista de personas que quieren hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que en el momento que cambian las personas o los responsables, pues eso se puede romper, porque no hay ningún vínculo ni ninguna conexión real que permita mantener esas redes más allá que la voluntad de ciertas personas, que esto es uno de los grandes problemas, como planteábamos al principio, que tiene la arqueología urbana. Igual que hay ayuntamientos que cuando los responsables hacen una apuesta clara se mantiene y en el momento que cambia el partido político o sencillamente el responsable, esa apuesta se hunde o viceversa. No hay ninguna intención y de repente aparecen. Es decir, pero como en tantas cosas nos movemos en el terreno del posibilismo, con lo cual hay que reconocer más que somos muchas veces más las iniciativas particulares interesadas por parte de los responsables de que pues ninguna obligación oficial que en el fondo pues no mantiene esto. Y lo de la declaración de patrimonio, si me perdone, yo creo que España ha tocado techo en el tema de ciudades, es decir, es que ha habido más de una de eso diciendo que España no puede tener más, puede tener puntos concretos, pero ciudades ya han dicho que es que debemos de ser los que estaban más arriba. Es que recuerdo un artículo que vino hace poco diciendo es que la UNESCO ha dicho que España que no puede meter más conjuntos enteros de España, sino que pueden ser cosas más concretas, porque, claro, en fin, todo hay que mantener también un equilibrio político. Pero esto es por un artículo que leí hace poco, nada más. Perdón. Muchas gracias a todos.